Ok, bueno, entonces vamos a ver funciones inyectivas, suprayectivas y biyectivas. Para que una función sea inyectiva o uno a uno, en alguna bibliografía pueden encontrar función uno a uno, en alguna otra función inyectiva, pero es lo mismo. Entonces, por eso es función inyectiva o uno a uno. Es aquella función donde a elementos distintos del conjunto A, dominio, le corresponden elementos distintos del conjunto B, codominio, y recíprocamente. Es decir, a elementos distintos del conjunto B le corresponden elementos distintos del conjunto A. Eso es una función que es inyectiva o uno a uno. Aquella donde a elementos distintos del conjunto A, que se llama dominio, lo asociamos con elementos distintos del conjunto B, que se llama codominio. Gráficamente, yo puedo saber si una función es inyectiva o uno a uno si a elementos distintos de X le corresponden elementos distintos de Y. Yo podría observar eso si a la gráfica de mi función la empiezo a cortar con rectas paralelas al eje X. Y si esas rectas paralelas al eje X cortan a la gráfica en más de un punto, entonces ya no es uno a uno, porque estaría pasando que para elementos distintos de X los estaría asociando a la misma altura en Y. Entonces, ese tipo de funciones ya no serían uno a uno. ¿A ustedes les viene a la mente una función de las que hayamos visto que no sea uno a uno, que sí sea función, pero que no sea uno a uno justamente por esta característica, porque a valores distintos de X les corresponde el mismo valor de Y? ¿Les viene a la mente alguna? Adán, ¿sí? ¿Te escuchamos? Pues la de y igual a, bueno, a cualquier número de x, o y igual a x, más bien. ¿Y igual a X? No, porque fíjate que si, por ejemplo, Y igual a X es la función identidad, la recta que bisecta el primer y tercer cuadrante en dos partes iguales. Entonces, por ejemplo, para esa función Y igual a X, si X es igual a menos 1, Y vale menos 1. Pero si X vale 1, Y vale 1. O sea que para valores de X diferentes, obtenemos valores de Y diferentes. No estoy diciendo que una función es uno a uno si para X igual a 1 obtengo un valor distinto de 1. No. Lo que estoy diciendo es que para este valor de X yo obtengo un valor de Y aquí diferente y para este valor de X igual a B obtengo este valor de Y que es 2. O sea, es diferente a lo que obtuve al evaluar A. Eso es a lo que me refiero. Una función que no es uno a uno es aquella, no sé, que al evaluarla en A y en B obtengo el mismo valor 1 o a los elementos A y B los asocio con 1. Esa ya no sería una función uno a uno porque ya son para dos valores del primer conjunto diferentes, los asocié con un mismo elemento del segundo conjunto y eso hace que ya no sea uno a uno. No sé si me explico, Ada. Es que tu confusión fue esa de que pensaste que si yo tengo un valor de X, el valor de Y que obtenga tiene que ser un valor numérico diferente, pero no, 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 no. Lo que estoy diciendo es que para dos elementos del primer conjunto distintos, los asocio con un elemento del segundo conjunto que también sea distinto entre sí. No sé si fui claro, Adán. Es que sí entendí. Entonces, mi pregunta fue, ¿cuáles de las funciones que hemos visto para distintos valores de X obtenemos el mismo valor de Y? ¿Alguna que les venga a la mente? Víctor, Víctor, Manuel, Reyes, ¿te escuchamos? ¿Alguna que te venga a la mente? Creo que no se oye tu micrófono, porque sí lo veo activo, pero no, no se escucha. ¿Puedes intentarlo? ¿Me escucha, me escucha, me Sí, escucha, me ya, escucha? ya te escucho, ya te escuchamos. Pueden ser las que tienen raíz, por ejemplo, y es igual a raíz de x, no sé, por decirlo así. Por ejemplo, Y igual a raíz de X, pues esa, su gráfica es esta, fíjate, esta de aquí. Si tuvieras Y igual a menos raíz de X, su gráfica es esta de aquí abajo. Entonces, si estás tomando la primera, que fue Y igual a raíz de X, ¿tú qué dirías? ¿Que si es 1 a 1 o no? O sea que para valores distintos de X obtienes valores distintos de Y. O sea, Ajá, ¿sí lo observas? Para este valor sí, de sí, X sí. obtengo este valor de Y, para este otro, y para cada X diferente obtengo un valor de Y diferente. Entonces, esa sí es uno a uno. Esa sí es uno a uno. Muy bien, perfecto. Luego, Delia, ¿cuál podría ser? No.
1 a 1. ¿Cuál de las que hemos La visto? función de valor absoluto. Exacto, esa es una de ellas. Esa no es 1 a 1. Muy bien, Delia, perfecto. Esa no es 1 a 1, porque fíjense que su gráfica de la función valor absoluto es esta. Y entonces, para este valor de x, por ejemplo, 1, y para este otro valor de x igual a 1, en ambos se obtiene el mismo valor de y, que es 1. Y entonces estoy diciendo que para x distintas, las asocio con el mismo valor de y. Eso hace que no sea 1 a 1. Muy bien, Delia, perfecto. Javier, ¿alguna otra que no sea 1 a 1? ¿Podría aplicar la de la hipérbola? La de la hipérbola, exacto, pero solo una rama de ella, ¿no? Ajá, la parte superior o inferior. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, esta de aquí, esta, que es la parte superior, cuya ecuación podría ser, no sé, permíteme, déjame pensar, ya, x cuadrada menos 9, por ejemplo. Entonces, a ver, déjame ver, sí, x cuadrada menos 9, efectivamente, entonces esta es su gráfica, y esta no sería 1 a 1, porque para valores distintos de x, por ejemplo, este que sería menos 3 y este 3, obtenemos el mismo valor de y, que es 0. Luego por aquí, para esta otra x, obtengo el mismo valor de y que para esta otra x. Entonces, esa no es 1 a 1. Muy bien, Javier, muchas gracias. Esa que tú mencionaste es en efecto un ejemplo de una función que no es 1 a 1. Perfecto. Listo. Entonces, un último ejemplo. Luciana, ¿algún otro? La Ajá. función seno. La función seno, muy bien, es otra que no es 1 a 1. Así está, muy bien. Entonces, la función seno es esta para el intervalo de 0 a 2pi, y entonces no es 1 a 1 porque, por ejemplo, para el valor de x igual a 0 y el valor de x igual a pi, se obtiene el mismo valor de y, que es 0. Muy bien, Luciana, perfecto. Bueno, Gael y José, otros dos ejemplos. Que no sean 1 a 1. Sí, podría ser una parábola vertical. Exacto, muy bien, Gael. Ajá. Una parábola vertical que ya sea que abra hacia arriba o hacia abajo, sigue siendo función, pero no es 1 a 1. Muy bien, Gael, perfecto. Perfecto. Y José, ¿alguna otra que se te Una ocurra de las que hayamos? circunferencia, Pero la circunferencia no es función. la mitad de la circunferencia. Ajá, la mitad de la circunferencia sí, sí lo es. Entonces, no sé, ahora tomamos la mitad inferior, esta, por ejemplo. Entonces, su regla de correspondencia podría ser raíz de, déjame ver, 9 menos x cuadrada, ahora, por ejemplo. Y entonces va de menos 3 a 3, y entonces observamos que para el valor de x igual a menos 3 y para el valor de x igual a 3 se obtiene el mismo valor de y, que es 0, y aquí otro valor de x se obtiene el mismo valor de y, que en este negativo. Entonces, para dos valores de x diferentes, se obtiene el mismo valor de y. Eso hace que no sea 1 a 1. Entonces, les repito, las funciones 1 a 1 son aquellas donde para un solo valor de x específico y diferente, se obtiene un valor de y que también es único y de manera recíproca. O sea, para elementos distintos del conjunto B, los asocio con elementos distintos del conjunto A. O sea que no puede estar dos de estos asociado con uno de estos o dos de estos asociado con uno de estos. No puede pasar. Si pasa eso, ya no es 1 a 1. Muy bien. Entonces, ¿hasta aquí todo claro, muchachos? ¿Sí? ¿Qué dicen? Sí. Ok, seguimos entonces. Bueno, las funciones inyectivas son 1 a 1. En esta función, para dos valores de x, cualesquiera de su dominio, se debe de cumplir que si x1 es diferente de x2, entonces al evaluar a la función en x1, debe de darme un valor distinto de evaluar a la función en x2. Entonces, si x1 y x2 son diferentes, debe de cumplirse para que sea 1 a 1, que f de x1 sea diferente de f de x2. Si al usar dos valores de x diferentes y al evaluarlos en f me da el mismo valor, entonces ya no es 1 a 1. Y el ejemplo súper claro, bueno, todos los ejemplos claros fueron los que mencionaron sus compañeros, pero en específico el que mencionó Gael, creo que ese es el que más claramente se puede observar. Mi función es x cuadrada, entonces para x igual a 1 y x igual a menos 1, observen que son elementos distintos, x diferentes. Pero si yo evalúo a la función en menos 1, ¿qué me queda?
Y si la evalúo en 1, ¿qué me queda? 1. 1 en ambos casos. Y por lo tanto ya no es 1 a 1, porque para que sea 1 a 1, para valores distintos de X debo de obtener valores distintos de Y. Si obtengo el mismo valor de Y, ya no es 1 a 1. Y fíjense aquí que dice que para comprobar gráficamente que una función es inyectiva o 1 a 1, toda recta que sea paralela al eje X debe de cortar a la gráfica en un solo punto. Si esa recta horizontal corta la gráfica en más de un punto, entonces ya no es 1 a 1. Esa es una forma fácil de ver si una función es 1 a 1 basándome en su gráfica, si rectas horizontales cortan a la gráfica en un solo punto. Entonces, si rectas horizontales cortan a la gráfica en un solo punto, entonces es 1 a 1. Muy bien. ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok. Entonces, aquí hay unos ejemplos. Esta función, cuya regla de correspondencia es 3x más 1, ¿es 1 a 1? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Quién me puede decir? Levanten la mano, por favor. Entonces, ¿puede repetirlo? Si es 1 a 1, ¿por qué? Porque es una recta. Ajá, pero porque tiene cierta inclinación, porque, Porque por tienes ejemplo, las rectas verticales no son funciones. Luego, las rectas horizontales sí son funciones constantes, pero no son 1 a 1, porque para valores distintos de X, obtengo el mismo valor de Y. Entonces, observa que no todas las rectas son 1 a 1, sino las rectas que tienen cierta inclinación, como esta. Entonces, por ejemplo, para graficar esta recta, puedo asignar valores arbitrarios a X. Por ejemplo, si X vale 0, obtengo el valor de 1. Luego, si X vale menos 1, obtendría el valor de menos 2. Y ya está. Entonces, ya puedo trazar con estos dos puntos mi recta. Y ahora sí, esa recta que tiene cierta inclinación, siempre será cortada por rectas horizontales en un solo punto y por tanto será 1 a 1. ¿Están todos de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, muy bien, muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo de función que es 1 a 1. Dice, sea M el conjunto de mujeres con hijos. Todas estas mujeres tienen un hijo. Y luego sea H el conjunto de los hijos. Entonces, la función f que asocia a cada mujer con su hijo primogénito es una función inyectiva o 1 a 1, porque a elementos distintos del conjunto mujeres los asocio con elementos distintos del conjunto hijos primogénitos. Entonces, no puede pasar que dos mujeres tengan el mismo primogénito o que dos hijos sean el primogénito de la misma mujer. Entonces, esa es una función 1 a 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, estamos reforzando el concepto de función inyectiva. Es aquella que a elementos distintos del conjunto A, que se llama dominio, los asocio con elementos distintos del conjunto B, que se llama codominio. Perfecto. Entonces, aquí tenemos otros ejemplos. Dice la función f que mapea de reales a reales, cuya regla de correspondencia es x cuadrada, ¿será 1 a 1 o no? ¿Quién me puede decir? Adelante, Wendy, te escuchamos. No, no es 1 a 1. No es 1 a 1, exacto. ¿Por qué? Porque Para la recta valores en el eje diferentes. está más de una vez. Perdón. Porque la recta, si se traza una recta paralela al eje X, toca Ajá. más de una vez. Exacto, porque si se traza una recta paralela al eje X, cortará su gráfica en más de un punto. Muy bien, Wendy. En otras palabras, porque a valores distintos de X se obtiene el mismo valor de Y. Muy bien, Wendy, perfecto. Luego, ¿quién me puede decir si la función f que mapea de menos pi medios a pi medios a reales, cuya regla de correspondencia es coseno de X, es 1 a 1, Alberto, o no lo es? No, no lo es, porque en menos pi medios y pi medios se Ajá. convierte el valor de y en 0. Ok, Entonces bueno, no es una U. vamos a ver la gráfica de coseno en ese intervalo, que ya las vimos la clase anterior. Entonces, ¿dónde están las gráficas de las funciones trigonométricas? Aquí están, fíjense. Esta es la gráfica de la función coseno y nos están pidiendo analizar el intervalo que va de menos pi medios, que está aquí, a pi medios, que está aquí. ¿Sí ven mi cursor, perdón?
¿Sí lo ven? Sí, profe. Ok. Entonces, como su compañero dijo, en el intervalo de menos pi medios a pi medios no es 1 a 1. ¿Por qué? ¿Puedes repetirlo? Según la gráfica, ¿por qué no sería 1 a 1? Esta es. Cuando es menos pi medios y pi medios, Ajá. y toma el valor de 0 en los dos. Exacto. En los dos toma el mismo valor. Muy bien. Y por la gráfica observamos que rectas horizontales cortarán en 2 puntos. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dicen? Y luego, entonces, en el siguiente inciso, nos dicen que nos preguntan la función coseno de x, pero solo en el intervalo de 0 a pi, a los reales, ¿será 1 a 1 o no lo será? En este otro intervalo, Alberto, te escuchamos. Tampoco lo es porque en 0 y pi toma el valor de 1 y. ¿Seguro, Alberto? El coseno de 0 vale 1 y el coseno de pi también vale 1, Alberto. No, toma 1 y menos 1, entonces sí sería 1, bueno. Si es una función 1 a 1, exacto. Sí, es una función 1 a 1. Exacto. Mira, aquí está la función coseno en el intervalo de 0 a pi. Entonces, toma 1 y menos 1. Exacto, entonces aquí es esta parte de su gráfica y rectas horizontales solo cortarán en un punto. A esta partecita nada más, siempre la cortarán en un punto. Entonces, esa sí es 1 a 1, esa parte de la función coseno. Y ahí está lo que decía su compañera al inicio de la clase. Su compañera Melanie, me parece que fue, o Janely, no recuerdo. Melanie, creo que fue Melanie, que decía, hay algunas funciones que no son 1 a 1, pero yo puedo hacerles algo para que sí lo sea. En este caso, la función coseno toda completa no es 1 a 1, pero si yo solamente tomo el intervalo que va de 0 a pi, ya lo es. Si tomo el intervalo de menos pi medios a pi medios, sigue sin serlo, pero si tomo el intervalo que va de 0 a pi, sí es 1 a 1. Entonces, hay algunas que no son, pero podemos hacerles algo de limitarla, limitar su dominio para que sí lo sean. Entonces, vayan prestando atención a eso. Pero van bien, muchachos, van bien. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos otros ejemplos donde nos dicen, tenemos una función que es 1 a 1 y otra que no lo es. Entonces, esta sí es 1 a 1 porque a elementos distintos del primer conjunto los asocio con elementos distintos del segundo conjunto. Esta no lo es porque a elementos distintos del primer conjunto, que son 1 y 2, los asocio con el mismo elemento del segundo conjunto, que es A. En otras palabras, estaría diciendo aquí que para dos valores de X diferentes, los asocié con el mismo valor de Y. Y por eso no es 1 a 1. Muy bien, bueno. Después dice, para comprobar analíticamente si una función es 1 a 1, se despeja cuando es posible la variable independiente X y se pone en términos de la variable dependiente Y. Y se comprueba que para cada valor de Y va a existir un solo valor de X. Eso es lo que nos dice. Entonces, aquí nos piden, para este ejercicio, nos piden verificar analíticamente si esta función es 1 a 1 o no lo es. ¿Qué dicen ustedes? Esta función mapea el intervalo de 0 a infinito a reales y nos preguntan si esta función es 1 a 1 o no. Entonces dice, para verificar de manera analítica si la función es 1 a 1, se despeja a X y se pone en términos de Y y después se verifica si para cada valor de Y existe un solo valor de X. Muy bien. Entonces, lo primero que podemos hacer es hacer la gráfica de esta función. F de X igual a X cuadrada más 4. Esto no es de manera analítica, pero nos sirve para ver quién es nuestra función. Entonces, F de X igual a X cuadrada más 4, ¿cómo sería su gráfica? Muchachos, ¿quién me puede decir según lo que hemos revisado? Adán, ajá, te escuchamos. Sería una parábola vertical. Ajá, pero ¿qué hace este más 4? Sube 4 unidades hacia arriba. Exacto, 1, 2, 3, 4. Entonces, mi gráfica está aquí. ¿Están de acuerdo todos, muchachos? Esta es la gráfica de Y igual a X cuadrada más 4 o F de X igual a X cuadrada más 4.
Muy bien, pero entonces les pregunto, ¿qué implica esto que me dijeron aquí? Que solo va a tomar valores desde el 0 al infinito. Exacto, entonces borro esta mitad. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí o no? Ok, y entonces así como está su gráfica, ¿es 1 a 1 o no lo es? Sí. Sí, Sí, lo porque es. es una recta con pendiente, No, no ¿no? es una recta, no es una Ah, recta. bueno. Es una parábola, una rama de la Sí. parábola. Exacto. Pero rectas horizontales siempre la van a cortar en un solo punto, por eso sí es 1 a 1. Pero bueno, de manera analítica nos dice, escribe tu regla de correspondencia y despeja a tu variable independiente, en este caso x. Entonces me quedaría x cuadrada es igual a y menos 4. No sé si estén de acuerdo conmigo. Sí. Ok, y entonces despejo x y x me quedaría que sería más o menos la raíz de y menos 4. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Entonces aquí parecería con estas dos, si no hubiéramos visto esto, parecería que no es 1 a 1, porque para un solo valor de y estaría obteniendo dos valores de x, uno positivo y otro negativo. ¿Están de acuerdo? Pero fíjense que yo sé que como de x solo debo de tomar de 0 a infinito, entonces para y solo voy a poder tomar mayores que 4, por lo tanto el resultado será siempre positivo y me quedará esta expresión. Y entonces esta expresión me puede permitir observar que para cada valor de y voy a obtener un solo valor de x. Esta, por el contrario, me diría que para un solo valor de y estaría obteniendo dos valores de x y con eso diría que no es 1 a 1. No sé si me explico. Esta, si tomo esta nada más, digo que no es 1 a 1, pero si tomo esta, digo que sí. Y de hecho, lo correcto sería solo tomar la del signo positivo, porque aquí me indicaron que solo podía tomar de 0 a infinito. Entonces, y eso lo va a poder tomar de 4 al infinito. Y solo voy a poder tomar un signo de los dos. ¿Sí o no, muchachos? ¿Qué dicen? Sí. Ok, muy bien, perfecto. Ya está, entonces sí fue 1 a 1. Listo, ya vimos que sí lo fue. Déjenme continuar. Ahora vamos a ver a las funciones suprayectivas o sobre. Una función es suprayectiva o sobre si todo elemento de su codominio es imagen de por lo menos un elemento de su dominio, lo que se expresa como sea f, la función f que mapea del dominio al codominio. Si para todo b, elemento b perteneciente al codominio, existe un elemento a perteneciente al dominio, tal que la función evaluada en a da ese valor b. Entonces, si eso pasa, la función es sobre. Bueno, fíjense, vamos a recordar casi el inicio de este tema, donde veíamos el concepto de relación. Decíamos, en una relación binaria tenemos dos conjuntos, un conjunto A al que le llamamos dominio y un conjunto B al que le llamamos codominio. Entonces dijimos que dentro del segundo conjunto o del conjunto B tenemos un subconjunto que se llama rango, recorrido, imagen y que estará formado por aquellos elementos que sí tienen pareja en el primer conjunto. Entonces, en este caso de las funciones suprayectivas o sobre, está diciendo que para que una función sea suprayectiva o sobre, el codominio y el recorrido deben de ser iguales. En otras palabras, estoy diciendo que para que la función sea suprayectiva o sobre, todo su recorrido, todos los elementos del recorrido deben de tener pareja en el dominio. O sea, todos estos deben de estar asociados a un elemento aquí. Eso es lo que hace que una función sea suprayectiva o sobre. Muy bien, entonces vamos a regresar a nuestra presentación. Déjenme ver, bueno, a regresar a la diapositiva donde dijimos eso. Entonces, para que una función sea suprayectiva o sobre, todos los elementos del codominio deben de ser imagen de un elemento del dominio. Es decir, todos tienen que tener pareja. Todos deben de estar asociados a un elemento del primer conjunto. Otra forma de expresar que una función es sobre, es decir, que debe de cumplir que su codominio y su recorrido deben de ser iguales. Pues sí, eso implica, si el codominio y el recorrido son iguales, implica que todos los elementos del codominio tienen una pareja en el conjunto A. Y observen aquí en esta imagen, es fácil observar cuando una función es suprayectiva o sobre. Entonces, una función es suprayectiva o sobre
si todo elemento del conjunto B es imagen de al menos un elemento del conjunto A. En otras palabras, que ninguno de los elementos del conjunto B debe de quedarse sin su asociado en el conjunto A. Observen aquí un ejemplo de una función que sí es suprayectiva y otro donde no lo es. Entonces, esta de aquí que tenemos es suprayectiva o sobre porque todos los elementos del codominio son la imagen de un elemento del dominio. En otras palabras, todos los elementos del conjunto B tienen un asociado o una pareja en el conjunto A. Por el otro lado, esta función descrita por este diagrama no es una función suprayectiva o sobre, porque hay algunos elementos del codominio que no están asociados a un elemento del dominio. ¿Cuáles son esos elementos que no son la imagen de ningún elemento del dominio? Muchachos, ¿cuáles son esos que no son la imagen de un elemento del dominio para este caso? C y D. C y B, exactamente. Y entonces, fíjense, ¿quién es el codominio? El conjunto de elementos A, B, C, D y E. Ese es el codominio. ¿Y quién es su recorrido? A, B y E. A, D y E, exactamente. Entonces, el codominio y el recorrido no son iguales, por lo tanto, no es una función suprayectiva. Eso es a lo que se referían. Fíjense, otra vez, por si no alguien no lo entendió. El codominio está formado por los elementos A, B, C, D, E. Y el recorrido, como dijo su compañero Alberto, es A, D y E exclusivamente. Entonces yo puedo observar que el dominio y el recorrido no son iguales, son diferentes, porque hay algunos elementos del codominio que no forman parte del recorrido. Y justamente la definición de función suprayectiva o sobre es aquella donde el codominio y el recorrido son iguales. En otras palabras, les dije, una función suprayectiva o sobre es aquella donde todos sus elementos del codominio tienen una imagen aquí en el primer conjunto. Perdón, tienen un asociado en el primer conjunto. En otras palabras, son la imagen de un elemento del primer conjunto. Muy bien. Gael, ¿sí te escuchamos? Entonces, ninguna, o sea, las cónicas, ninguna de las cónicas partidas por la mitad para que sea función, va a ser función suprayectiva. Dependiendo de cómo hayas definido a tu segundo conjunto. Fíjate, si tú, por ejemplo, dices, en este caso, observa esta cónica que tenemos aquí. X y Y es una parábola vertical que abre hacia arriba. Y si tú dices que tu función se llama F y que mapea de reales a reales, o sea que tu primer conjunto son todos los números del menos infinito al infinito, y en tu segundo conjunto también son de menos infinito a infinito, entonces tú dirías que esta función que mapea de reales a reales no es su sobre o suprayectiva. No lo es. ¿Por qué? Porque habrá algunos elementos de aquí que no tendrán pareja aquí. ¿Cuáles serían esos? Gael, perdón, que no tendrían pareja. Sería de 0 a menos, más bien de menos infinito a 0. Exacto, todos estos no tendrían pareja aquí, porque estos solo se van a asociar con números positivos, según esto que observamos. Todos estos valores negativos de Y no tienen pareja y por lo tanto esta no sería sobre. Pero, si tú dijeras en este ejercicio mismo que tu función F, por eso es importante ver cómo se define la función. Pero si tú dices que tu función F mapea o está definida de reales a reales positivos exclusivamente, entonces dice, pues ahí sí, entonces sí sería suprayectiva o sobre, porque efectivamente todos los elementos de aquí se estarán asociados con todos los elementos de acá. No sé si me explico. Sí, profe. Entonces importa mucho cómo defines esto. ¿De dónde a dónde va? ¿De reales a reales? ¿De reales a solamente el intervalo que va de 0 a infinito? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay que poner atención a esa parte. Muy bien. Entonces lo único que tenemos que ver para que la función sea suprayectiva o sobre es que
los elementos del dominio se conviertan en el recorrido. Bueno, que todos los elementos de este conjunto tengan un asociado aquí. Eso es lo que tenemos que asegurarnos, que todos. Entonces tenemos que ver quién es este conjunto y que todos los elementos de este conjunto tengan pareja aquí. Si lo tienen, entonces sí es suprayectiva o sobre. Perfecto. Pero Profe, observen, ajá, sí, te escucho. pero ahí Javier. no es necesario que sea 1 con 1, ¿sí? O sea, No, ajá, pueden ser exacto, 2 con 1. exacto. Eso es justo lo que iba a decir a continuación, me leíste la mente, porque les iba a decir, observen que aquí pasa que el elemento A del conjunto B se asoció con dos elementos del conjunto A, distintos. Y no importa, o sea, no me importa eso, o sea, que este elemento A se haya asociado con dos elementos distintos del conjunto A. Eso no es importante para que una función sea suprayectiva o sobre. Lo que es importante es que ninguno de estos se quede solo. Eso es lo importante. Y aquí pasó que ni A ni B se quedaron solos. Aquí C y B se quedaron solos y por eso no es sobre. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Soy claro? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Entonces, fíjense aquí nos dice, determina o analiza si estas funciones son suprayectivas. Entonces, ¿quién me quiere ayudar con la primera? ¿Qué dirían? Esta función f de x, cuya regla de correspondencia es 3x más 1, definida de reales a reales, es suprayectiva. O sea que todos los elementos de este conjunto van a asociarse con un elemento de este conjunto y todos los de aquí se van a quedar con pareja. ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Sí. Sí, exacto. La respuesta es que sí es suprayectiva. Porque aquí reales pueden ser positivos, negativos o cero. Voy a asociarlos con números positivos, negativos o ceros por la gráfica y por la forma que tiene esta función. Muy bien. Pero ahora viene el ejemplo que ya habíamos revisado. Esta función g de x igual a x cuadrada, esta es su regla de correspondencia, definida de reales a reales, entonces, ¿será suprayectiva o no? No. No, porque para valores reales que sustituyan la regla de correspondencia, voy a obtener solamente números reales positivos. Entonces van a quedarme elementos de aquí sin su asociado en el primer conjunto y por tanto no es suprayectiva. ¿Están de acuerdo? Pero si se hubiese definido g de x igual a x cuadrada definida, entonces esta habíamos dicho que si lo es, esta que no, definida de o como g de x de reales a el intervalo que va de 0 al infinito, entonces ahí diremos que sí. Porque aquí sí va a tomar esta, al evaluar cualquier real, va a tomar solo números positivos. Y ya. Sí los va a tomar todos completitos, todos. Y por eso sí será suprayectiva o sobre. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Van Sí, bien? profe. Ok. Ah, perdón. Javier y Gael levantaron la mano para participar o tienen. Entonces, vamos a ya terminar esta parte casi de la teoría. Dice que ahora las funciones biyectivas, primero vimos las funciones 1 a 1 y luego vimos a las funciones sobre o suprayectivas. Entonces, ahora vamos a ver a las funciones biyectivas. Sí, Delia, te escuchamos. Entonces les decía, ya vimos quiénes son las funciones 1 a 1 y las funciones sobre. Pero ahora, si una función es al mismo tiempo 1 a 1 y sobre, entonces diremos que la función es biyectiva. Entonces, una función es biyectiva si al mismo tiempo es inyectiva o 1 a 1 y suprayectiva o sobre. Y la relación entre los elementos del dominio y los elementos del codominio es biunívoca. Entonces, las funciones pueden ser 1 a 1 y sobre. Por lo tanto, serán biyectivas. Pero habrá funciones que solo sean 1 a 1, pero no sobre. Y habrá otras funciones que no son 1 a 1, pero sí son sobre. Y habrá otras funciones que no son ni 1 a 1 ni sobre. Las que a nosotros nos importan son las que son 1 a 1 y sobre, y por tanto biyectivas, porque vamos a ver en un momento que las funciones que sean biyectivas tienen inversa. Entonces, si la función es 1 a 1 pero no sobre, no es biyectiva y por tanto no tendrá inversa. Si la función no es 1 a 1 pero sí sobre,
no es biyectiva y por tanto no tiene inversa. Si la función no es 1 a 1 ni sobre, pues no es biyectiva y no tiene inversa. Lo que quería que vieran con esto es que habrá funciones que son una cosa u otra, y habrá otras que no son ni una ni otra, y habrá otras que son las dos. Las que son las dos al mismo tiempo son las que nos interesan. Esas funciones que son tanto 1 a 1 como sobre se conocen como funciones biyectivas y esas tienen inversa. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo visual que nos permite entender esto claramente. Entonces, esta que tenemos aquí es 1 a 1 y sobre, por lo tanto es biyectiva. ¿Por qué es 1 a 1? Porque elementos distintos de este conjunto los asocio con elementos distintos de este otro conjunto y viceversa. Elementos distintos de aquí con elementos distintos de acá. Por eso es 1 a 1. Y es sobre porque todos los elementos de este conjunto tienen una pareja en este conjunto. Entonces, es 1 a 1 y sobre, por lo tanto es biyectiva. Luego, esta de aquí no es 1 a 1 porque elementos distintos de aquí los asocio con el mismo aquí. Ya no es 1 a 1 por esta razón, pero sí es sobre porque todos los de aquí tienen una pareja en el primer conjunto. Luego esta de aquí, si es 1 a 1, observen, porque elementos distintos de aquí los asocio con elementos distintos de aquí, pero no es sobre porque el 3 se quedó sin pareja. Luego esta de aquí que tenemos no es 1 a 1 porque estos dos distintos se asociaron con este mismo. Por eso no es 1 a 1. Y tampoco es sobre porque el 2 y el 4 se quedaron sin pareja. Entonces aquí vemos el claro ejemplo donde habrá funciones que no son 1 a 1 ni sobre, habrá otras donde son las dos cosas al mismo tiempo y habrá otras donde solo son una de las dos. Las que a nosotros nos interesan son estas, las que son 1 a 1 y sobre. Bueno, entonces vamos a seguir ya con la función inversa. Si en una función biyectiva, o sea, una función que sea 1 a 1 y además sobre se cambian x por y y por x y se despeja la nueva variable independiente y, la relación resultante es una nueva función que se llama función inversa y se denota con f a la menos 1. O como nos había dicho su compañero Octavio, me parece al inicio, que para encontrar la regla de correspondencia de la función inversa, simplemente despejamos a x y una vez que hayamos despejado a x, la cambiamos por y a y la cambiamos por x. Muy bien. Entonces, así se obtiene la regla de correspondencia de la inversa, sustituyendo y por x y x por y, despejando a la nueva y, o bien desde el principio despejando a x y hasta el final cambiando x por y por x. Bueno, después esta definición nos dice, sea f una función que es biyectiva, entonces su función inversa su función de inversa es f a la menos 1 y estará definida por la siguiente condición, que el par ordenado x, y pertenece a f inversa si y solo si el par ordenado y, x pertenece a f. Esto va a tener una implicación que dice que el dominio de f se convertirá en el recorrido de la inversa y el recorrido de f se convertirá en el dominio de la inversa. Justamente, observen, x se convirtió en y en x, o al revés. El dominio de f se convirtió en el recorrido de f se convirtió en el dominio de la inversa y el dominio de f se convirtió en el recorrido de la inversa. Están cambiándose entre sí. Otra cosa importante a considerar de esto es que las gráficas de f y de su inversa son simétricas respecto a la función identidad. Son simétricas respecto a la función identidad. Estas dos gráficas. Muy bien. Entonces, f y f inversa son simétricas respecto a la función identidad. Siempre va a pasar eso. Si una función tiene inversa, la gráfica de su inversa será simétrica respecto a la función identidad. Y bueno, vamos a estudiar el día de hoy las inversas de las funciones trigonométricas. Entonces vamos a continuar y tenemos aquí a la función seno. Entonces, así como está, esta función no es 1 a 1, por lo tanto no tendría inversa. Pero yo puedo hacerle algo para que sí sea 1 a 1. ¿Qué podría ser? Ya habíamos dicho, justamente cuando vimos eso de funciones 1 a 1 o inyectivas. ¿Qué le podríamos hacer para que si fuese 1 a 1? Delimitar su dominio, exactamente. Muy bien. ¿Y de dónde a dónde la delimitarías tú, por ejemplo, Alberto?
¿De dónde a dónde la delimitarías? ¿Podría ser de pi medios a 3 pi medios? De pi medios a 3 pi medios puede ser, porque justamente en ese intervalo que tú elegiste, de pi medios a 3 medios de pi, rectas horizontales cortan a la gráfica en un solo punto. Muy bien, Alberto. Perfecto. Usualmente lo que se hace es elegir el intervalo que esté más cercano al eje Y. Entonces, aunque ese que tú dijiste es correcto, lo usual es que se elija el intervalo más cercano al eje Y. Entonces vamos a delimitarla de menos pi medios a pi medios. Eso hará que sea inyectiva. Y alguien más podría decir, oiga, pero ¿por qué no tomamos solo el intervalo que va de 0 a pi medios? Yo les diría, no se toma ese intervalo nada más porque aunque en ese intervalo la función es 1 a 1, pero no sería suprayectiva. ¿Por qué? Porque necesitamos considerar a todos los elementos de su recorrido. Y si nada más tomamos esta parte de aquí, estaríamos tomando solo a una parte de él. No sé si lo entienden. O sea, que alguien puede decir, es que para que el seno sea 1 a 1, solo podría tomar esta mitad del intervalo que mencioné. Y sí, efectivamente en ese intervalo es 1 a 1, pero con ese intervalo no estoy describiendo el total comportamiento de la función seno. Estoy omitiendo esta parte. Entonces, por esa razón, tomo todo para que, además de que en ese intervalo es 1 a 1, estoy usando todo su recorrido, absolutamente todo. ¿Me explico, muchachos? Entonces, cuando vayan a delimitar a una función para que tenga inversa, traten de que se describa todo su comportamiento y que además, pues sea 1 a 1. Si ya el ejercicio es muy específico, y les dicen, ¿saben qué? Mi función es f de x igual al seno de x, esa es su regla de correspondencia, y mi función mapea, no sé, el intervalo de 0 a pi medios a de 0 a 1. Entonces dicen, pues hago la gráfica del seno para el intervalo de 0 a pi medios es esta, y ahora observo que el recorrido, bueno, el codominio que me están dando solo es de 0 a 1 y que efectivamente sí estoy usando todo. Entonces, si así de específico fueron, entonces ahí puedo decir, sí, efectivamente, mi función es biyectiva al ser 1 a 1 y al ser suprayectiva por usar todos los elementos de este conjunto. ¿Me explico, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Si fueron así de específicos en el ejercicio, entonces digo, bueno, trazo la gráfica de 0 a pi medios. La corto por rectas horizontales, observo que la cortan en un solo punto. Y luego para este conjunto lo analizo y veo si hay gráfica. Y sí, efectivamente la hay. Entonces yo digo que esa función es biyectiva y por lo tanto tendrá inversa. Pero, si a mí, por ejemplo, me dicen, determina para la función seno de x su función inversa, entonces observo la totalidad de la función y digo, bueno, tengo que delimitar su dominio para que tenga inversa, en principio para que sea 1 a 1, o sea que rectas horizontales la corten en un solo punto, y en segundo lugar, pues que esté descrito todo su recorrido. Entonces, por esa razón, el intervalo en la que la restringí fue de menos pi medios a pi medios, porque ahí, en ese intervalo, sí estoy describiendo todo su recorrido. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí fue claro? Sí, profe. Ok, entonces seguimos. Muy bien. Y entonces, la condición que debe de guardar la función seno para que ésta tenga inversa es limitar su dominio al intervalo que va de menos pi medios a pi medios. Para su regla de correspondencia, simplemente les decía, como f de x es igual a y, la cambié f de x por y igual al seno de x. Ya que tengo esto, ahora cambio y por x y x por y despejo la nueva y. Entonces, para despejar a y, pues esto se pasa con la función inversa, que sería ángulo seno. Entonces, y igual al ángulo seno de x es la función inversa del seno y se representa como f a la menos 1. ¿Todo claro, muchachos? ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Puede repetir, por favor, eso del despeje? Sí, fíjate que lo único que hice fue para que haya y, cambié primero f de x por y. Y eso lo hemos hecho usualmente. Cambiar f de x por y. ¿Hasta ahí estás de acuerdo, Fabián? Sí, es lo mismo, ¿no? Ok. Eso nada más fue
cambiar f de x por y y esto no cambió. Esto es equivalente a esto. Bueno, pero ahora sí lo que estamos haciendo sí está alterando esta expresión y lo está haciendo pues para que encontremos la regla de correspondencia de la función inversa. Entonces, ¿qué se hace? Cambias esta y por x y esta x por y. Ya que hiciste ese cambio, ahora concéntrate en despejar a y. Entonces, despejando a y, pues yo no puedo pasar esto dividiendo porque no es así de sencillo. Esta es la función seno. Para pasarla del lado izquierdo, tengo que pasarla con su función inversa, que es justamente ángulo seno, arco seno o seno a la menos 1. Y entonces ahora sí me queda que y sería el ángulo seno de x. O arco seno de x o seno a la menos 1 de x. Y esa es su regla de correspondencia. Fabián, no sé si me explico. ¿Me explico Sí, profe, mejor? muchas gracias. Sí. Gracias a ti por preguntar, Fabián. Entonces, bueno, continuamos. Y bueno, decíamos que para que el seno tuviese inversa, lo restringimos de menos pi medios, que es menos 1.6 aproximadamente, hasta 1.6. Y que su recorrido va de menos 1 a 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Sí, profe. Y entonces dijimos que si la función tiene inversa, el dominio se convierte en el, perdón, que el recorrido se convierte en el dominio de la inversa y que el dominio se convierte en el recorrido. Entonces es muy sencillo. Simplemente parten, para resolver estos ejercicios, parten de la función que les estén dando, la grafican, determinan su dominio y su recorrido, que eso ya lo sabemos hacer, y simplemente intercambian estos dos conjuntos. Este recorrido ahora es el dominio y este dominio ahora es el recorrido. Y la gráfica, pues, por tanto, se modifica y tiene que ser simétrica a la función identidad siempre. Y entonces ya observamos que para la función inversa del seno, efectivamente ahora su dominio va de menos 1 a 1 y que su recorrido ahora va de menos 1.6 a 1.6. Entonces sí cambió. ¿Se dan cuenta, muchachos? Pero fue muy sencillo, les repito. Dibujé a la función seno en el intervalo que lo restringí. Determiné su dominio y su recorrido. Y ahora el recorrido pasa a ser el dominio de la inversa y el dominio pasa a ser el recorrido de la inversa. Y ya, y observen la gráfica. También estaba la gráfica de la función seno, dibujé la función identidad y ahora tengo que reflejar a la gráfica respecto a la función identidad. ¿Por qué? Porque son simétricas. Entonces, esta partecita que tengo aquí, ahora va a quedar hacia arriba. Y esta partecita que tengo aquí, ahora va a quedar hacia abajo. ¿Por qué? Porque tienen que ser simétricas respecto a esta recta que es la función identidad. Y observen, esto, su simétrico quedaría aquí apuntando hacia abajo. Y para esta, su simétrico quedaría apuntando hacia arriba. Y justamente es lo que pasa. ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? ¿Qué dicen? Seno de x, función identidad, reflejo todo respecto a la función identidad y ahora queda hacia arriba y hacia abajo. Y entonces ya observo que el recorrido pasa a ser el dominio y el dominio pasa a ser el recorrido. ¿De acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Sí? Sí, profe. Ok, muy bien. Coseno. Entonces, para la función coseno, para que tenga inversa, ¿de dónde a dónde la limitarían en su dominio, muchachos? ¿Quién me puede decir? ¿De dónde a dónde se le ocurre? Recuerden que lo que deben de asegurarse es que esa sección del dominio que tomen describa todo el comportamiento de la función, o sea, todo su recorrido. En este caso, de menos 1 a 1. Tienen que asegurarse. Y que además que rectas horizontales corten en un solo punto a la gráfica, en ese intervalo que tomen. Entonces, levanten la mano. ¿Quién me podría decir de dónde a dónde la limitaría? Adelante, Alberto. De 0 a pi, ¿no? Exactamente, de 0 a pi. Muy bien. Entonces, si delimitamos al coseno de 0 a pi, la función ya tendrá inversa. ¿Cómo se calcula su regla de correspondencia? Pues primero cambiando f de x por y igual a coseno de x. Ya que tenemos eso, hacemos el cambio y por x y x por y, despejo a la nueva y igual a ángulo coseno de x, y esa es su regla de correspondencia. Y ahora sí, entonces la función coseno que nos dijo Alberto, la delimitamos de 0 a pi, que es de 0 a 3.14, su recorrido va de menos 1 a 1, entonces ahora el dominio que va de 0 a pi pasa a ser, bueno, primero, permítanme.
Esta es la gráfica de la función coseno, su dominio y su recorrido según la limitamos nosotros. Bueno, ahora trazo la función identidad, que es esta recta que bisecta al primer y tercer cuadrante en dos partes iguales. Y ahora reflejo cada sección de mi gráfica respecto a esta recta. Entonces, esto que está aquí, ahora tiene que estar por aquí. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué dicen? Esta pequeña partecita ahora tiene que estar por aquí. O sea, va a formar como una especie de circulito. ¿Sí o no? Bueno, una cuarta parte Sí. de una circunferencia. Y luego esto de aquí ahora tiene que estar hacia arriba. Entonces, bueno, en la dirección opuesta. O sea, esto de aquí ahora tiene que estar por acá. Así, por acá. Y bueno, ya está su gráfica. Esa es la gráfica de la función coseno inverso. Y en su gráfica va a pasar que el dominio de la función original será ahora el recorrido de la inversa y que el recorrido de la original se convierte en el dominio de la inversa. Y sí, me regreso de nueva cuenta. Observo que para coseno de x su dominio iba de 0 a pi, o sea, de 0 a 3.14 y su recorrido de menos 1 a 1. Ahora resultará que para la inversa su dominio irá de menos 1 a 1 y que su recorrido será de 0 a 3.14. Justamente, ya está. Entonces, esta es la gráfica de la función coseno. Y bueno, seguimos con la tangente y ya. Bueno, esta era la gráfica de la función coseno inverso. Ahora seguimos con la gráfica de la función tangente inversa. Partimos de la tangente. Entonces, ¿de dónde a dónde la delimitarían ustedes para que tenga inversa? De menos pi medios a pi medios. Muy bien, Fabián, perfecto. Entonces, yo delimitaré a la tangente de menos pi medios a pi medios para que tenga inversa, justamente abierto en los extremos. ¿Por qué abierto, Fabián? ¿Por qué no de menos pi medio cerrado a pi medio cerrado? Porque no tocan Exacto, las asíntotas. exacto, porque en esos valores menos pi medios y pi medios hay asíntotas. Perfecto, Fabián. Muchas gracias. Entonces, para la regla de correspondencia, cambiamos y por f de x. Ya que tenemos esto, cambiamos y por x y x por y, despejamos a la y y nos queda que la regla de correspondencia de la función inversa es ángulo tangente o arco tangente o tangente inversa de x. Cualquiera de esas tres pueden usar la que quieran, no pasa nada. Bueno, entonces dibuja mi función tangente en el intervalo de menos pi medios a pi medios. Su dominio va de menos pi medios a pi medios abierto y su recorrido de menos infinito a infinito. Muy bien. Entonces, para trazar la gráfica de la inversa, trazo la función identidad y ahora esto que está aquí, ahora tiene que ir en esta dirección y esto que está aquí, ahora tiene que ir en esta dirección y así queda la gráfica de la inversa. Y observamos que ahora para la inversa de la función tangente, su dominio son todos los reales y su recorrido va de menos pi medios a pi medios. Y ya, muchachos. Entonces, ahora observen, les preguntaría, ¿qué le está pasando a la gráfica de la función tangente a medida que x crece? ¿A qué altura se está acercando esta gráfica? A medida que x crece, ¿a qué altura se acerca esta gráfica? Pi medios. Muy bien, pi medios, muy bien. Y a medida que x decrece, ¿a qué altura se está acercando la gráfica? Menos pi medios. Menos pi medios, muy bien, tengan eso presente, nos va a ser de utilidad. Entonces, por el momento lo vamos a dejar hasta aquí, muchachos. Muchas gracias por haberse conectado. La próxima sesión continuamos con la función cotangente inversa, secante inversa, cosecante inversa y haremos un poco más de ejercicios, pero nosotros lo vamos a hacer ya paso a paso y empezaremos el tema de límites.